Ahí va. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia Gallo y las voy a acompañar en el desarrollo y la prosecución de este taller que ha iniciado a pesar de nuestras intenciones, sin que nos encontremos de modo presencial. Ustedes advierten en el desarrollo y en la dinámica del aula que mi presencia es continua, constante, y se traduce esto en comentarios y, digamos, aportes que trato en la medida de lo que es posible de darles, fortaleciendo con la intención de fortalecer su formación. Este es el propósito de este encuentro nuestro a través de la cámara. Y en ese sentido describo mi intención porque digamos, lo que tratemos en este momento se ha escogido y organizado en términos de complemento de lo que figura en el aula ya expresado en los módulos y en los materiales subidos, materiales de lectura y materiales en video. De modo que estos aportes, como digo, reiterando, van a complementar esto y tienen como propósito el otorgarles algunas otras ideas y conceptualizaciones teóricas para que sus intervenciones en foro y en el desarrollo de las actividades estén nutridas de otros sentidos, porque advierto que el ejercicio del foro corre el riesgo, digamos, de la reiteración de las contribuciones que hacen, o bien trasuntan ideas y opiniones personales que, si bien son, digamos, correctas, coherentes, bien expresadas, nos gustaría que el foro se constituya en un espacio de construcción teórica que nos enriquezca a todos los que tenemos acceso a la lectura. En ese sentido van algunas consideraciones que voy a tratar de desarrollar ahora. No es un documento extenso lo que va a figurar en pantalla, sino más bien apuntamos algunas ideas y nociones fundamentales con relación a dos cuestiones. Las nociones que definen, describen y circunscriben la literatura de la infancia. Y entonces, si vamos a hablar de literatura infantil, los primeros aportes tienen que ver con, intentan responder de modo muy sucinto y muy breve y pretendiendo ser claro a la pregunta de qué es lo literario, qué es la literatura, qué, digamos, características específicas tiene el discurso literario y la producción literaria en el contexto de las producciones bibliográficas generales. Y otra cuestión que nosotros intentamos abordar hoy es la significatividad social del ejercicio de la lectura y de la narración y de la narrativa en la educación para la infancia. Entonces, por ahí van, digamos, nuestras contribuciones en el día de hoy. Bueno, lo primero que vamos a señalar con relación a la pregunta fundante de qué es lo literario, decimos que tradicionalmente lo literario inicia como planteando una suerte de dicotomía entre aquello que es hecho, real y ficción. Mucho de lo que se ha producido en escritura tiene que ver con estas dos tendencias que durante mucho tiempo se han desarrollado, marcando, señalando lo histórico de lo ficcional. Digamos, sería posible relacionar esta cuestión de lo histórico y lo ficcional, de lo factual y lo ficcional, muy rápidamente y de modo muy superficial, pensando en los discursos que son totalmente referenciales de los hechos, los discursos científicos, los discursos de
de referencia histórica, distinguidos y distintivos de aquellos que se construyen en el mero acto del ejercicio de la escritura. Cuando nosotros decimos que esta cuestión de distinguir entre o plantear una oposición entre lo histórico y lo artístico, advertimos también que la creación del hombre en textos literarios no siempre ha, digamos, contrapuesto ambas nociones, y desde los primeros tiempos de la escritura, cuando la escritura siempre ha sido un ejercicio de la narrativa, en lengua española nosotros encontramos en lo que fueron en aquellos tiempos de la colonización española, del descubrimiento, los procesos del descubrimiento y colonización americana, algunos registros narrativos y descriptivos que cuando los leemos al día de hoy nos hacen plantear si realmente en estas producciones que tenían como propósito la difusión y el dar a conocimiento las experiencias reales que los hombres vivían en contacto con el nuevo continente, si estas producciones, aun cuando son, digamos, meramente, digamos, notariales de lo que acontecía, nos preguntamos si no hay algunos rasgos artísticos, si no hay algunos rasgos específicos de lo literario. En los diarios de Colón no podemos nosotros sustraernos de ver que el impacto de la maravilla descubierta, la naturaleza florecida del nuevo continente, impactaba en la mirada y en el espíritu de los hombres, y eso se trasuntaba en cómo lo describían y cómo ponían en juego la expresión de su interioridad cuando contaban cómo era el nuevo continente. Recuperamos un segmento muy breve de los diarios de viaje de Colón, el correspondiente al día 11 de octubre, que me parecía interesante compartir con ustedes porque, digamos, el texto expresa, como les decía, la sorpresa y el asombro del almirante. Entonces aconteció que el jueves 11 de octubre, previo al señalado en historia como por el día del descubrimiento, ya digamos, navegando en proximidad del continente, Colón relataba lo siguiente: por lo cual, cuando dijeron la salve, se refería a los marineros que lo acompañaban, un ejercicio religioso de recitación del salve que acostumbraban a decir y cantar a su manera todos los marineros, rogó y los amonestó el almirante que hiciesen buena guarda al castillo de proa y mirasen bien por la tierra, y que al que le dijese primero que veía tierra, le daría luego un jubón de seda, sin las otras mercedes que los reyes habían prometido, que eran 10.000 maravedís de juro a quien primero la viese. A las 2 horas después de medianoche, pareció la tierra de la cual estarían 2 leguas. Amañaron todas las velas y quedaron en el treo, que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una islita que se llamaba en lengua de los indios Guananí. En estos testimonios escritos del descubrimiento se pone en evidencia el desconcierto generado por la llegada de los europeos al territorio americano, y este contacto con el nuevo continente dio origen a una compleja red de relatos que elaboraban teorías e hipótesis sobre la naturaleza del nuevo continente. Es de decir que la literatura de viajes ha cumplido un papel crucial en la definición de nociones como hogar, patria, otredad, diferencia cultural, identidad colectiva. Estas nociones fundantes de la identidad humana, que son
la de hogar, familia, patria, noción del otro, diferencias culturales, están impresas a lo largo de todas las producciones literarias de la humanidad. Pero, ¿cuál es la especificidad del discurso literario? Es lo que nos preocupa el día de hoy. ¿Qué es lo que ligamos nosotros al ejercicio de la lectura? Los hombres asociamos, las personas asociamos el acto de leer en una cuestión relativa a la obtención de la información y en un estado aparte a la obtención del placer. Lo literario tiene que ver con eso, tiene que ver con un espacio en el que el hombre se encuentra a sí mismo y se da el permiso y el tiempo del goce ante lo que lee, por lo que lee y por la forma en que eso está escrito. No necesariamente las personas que leemos textos literarios, no necesariamente digo y de modo voluntario, nos interrogamos acerca de la verosimilitud o de la veracidad de lo que estamos leyendo, pero sí quedamos atrapados en un despliegue de lenguaje que, aun cuando no tengamos información técnica al respecto, nos impacta por su belleza. Esta noción de la construcción específica de la forma del discurso literario la aborda Roman Jakobson, que señala que la forma de escribir en la literatura se caracteriza porque se violenta organizadamente el discurso ordinario. Él hace referencia a esta cuestión de que el discurso literario plantea desde el lado del escritor la intencionalidad de la transgresión y la transformación del lenguaje lleva o se manifiesta y se pone en evidencia cuando se intensifica. ¿Cómo se logra este efecto? Porque hay una operación de creación y de producción sobre la textura, el ritmo, la resonancia de las palabras, el propósito de exceder lo ordinario, el propósito de irrumpir entre la proporción natural que se da en el lenguaje real entre el significante y el significado. Con estos, digamos, despliegues que produce el escritor o el que produce una obra literaria, el lenguaje concita la atención del lector. El lenguaje en sí mismo se constituye un objeto de atención. Ya los formalistas rusos pre-bolcheviques habían planteado la cuestión de cuál era la especificidad del discurso literario. Y ellos asumen como decisión metodológica el apartarse de la consideración del sentido y del poner su foco de atención en las formas que asume el discurso literario. Y plantean esto que después rescata Jakobson, en el sentido de que el lenguaje en sí mismo se constituye en el foco de atención. Y los formalistas rusos llegan a expresar que el lenguaje vuelto sobre sí mismo se enajena tanto, se distancia tanto del lenguaje ordinario, que se vuelve más íntima la posesión de la experiencia narrada o de la experiencia descripta. Esta idea o esta visión de intimidad que genera la experiencia de la lectura tiene su fuente y su origen. Señalábamos que los formalistas rusos son quienes hacen las primeras aproximaciones al análisis del discurso literario y definen y deciden metodológicamente poner su atención antes que en el contenido, en la forma. Y ellos son quienes expresan que el lenguaje se enajena tanto,
se distancia tanto del lenguaje ordinario que vuelve más íntima la posesión de la experiencia. Y es así. Si nosotros reflexionamos en nuestros actos comunes de lectura de textos literarios, cuanto más apreciamos el valor estético de una obra, más íntima es la conexión entre nuestra experiencia lectora, entre lo que leemos y cómo lo vivimos. Esto nos lleva a considerar la idea de que lo literario genera efectos en el sujeto lector y es lo esperable. Si esta esforzada intención de atenuar o de intensificar, de reiterar, de suprimir el lenguaje ordinario y en esta voluntad de construcción diferenciada del discurso, pretendemos justamente eso, pretendemos una experiencia de goce, una experiencia de encuentro personal con la belleza. Otro estudioso del discurso literario es el inglés Eagleton, que cuando analiza cuáles son las características que pudieran sistematizar la especificidad del discurso literario, señala que hay un efecto que él denomina de rarificación, es decir, cómo es un texto literario en el análisis del discurso. Un texto literario empieza como determinándose en sí mismo, porque a medida que uno lo lee, va como configurando una idea de distinción del ordinario, como ya hemos señalado, pero que pone el esfuerzo en la construcción de lo raro. Así dice Eagleton. Entonces hay como una idea de significar la construcción de modo diferente. Unido y en relación con eso está la noción de la autorreferencialidad que tiene el lenguaje en el discurso literario. Es decir, no hay un trabajo de indagación sobre la asignación de verdad en lo literario. Antes sí hay una intención de, como habíamos dicho, de vuelta sobre sí mismo en un efecto de, digamos, de búsqueda de originalidad, lo cual no significa que el sentido en la obra literaria deja de ser significativo. Lo ideal es que la producción establezca como, digamos, como constructo final un equilibrio dinámico y vivificante entre el sentido logrado y la forma lograda. Entonces, ¿qué es lo literario? Lo literario no es tanto un conjunto de cualidades, sino un conjunto de formas en que la gente decide relacionarse con lo escrito. No hay nada que en realidad constituya lo literario, su esencia, pero sí hay que sistematizar nociones de literariedad, es decir, hay que reflexionar respecto de las condiciones que definen la especificidad de lo literario. Con relación a esto, nosotros podemos referir alguna serie de características, y entre las cuales están la de originalidad. En este sentido, digamos que cuando el autor escribe constituyéndose en emisor del discurso y se instala en el acto de creación de la producción literaria, lo que busca es, digamos, la distinción, busca distinguirse en su creación de los actos producidos por otros. Busca otorgar a su producción un sello y una característica personal que identifique su obra. El discurso literario busca entonces ser inédito, ser extraño, ser único, ser original.
Por ende, en otra segunda característica del discurso literario es que pone en acto una voluntad artística, es decir, intenta toda obra literaria constituirse en una obra de arte. Por ende, entonces, en la creación del acto literario no hay una finalidad práctica, hay sí una finalidad estética. Siendo lo estético, por supuesto, una referencia clara a la intención de creación de belleza. Si las intenciones y las acciones del escritor están puestos en esta intencionalidad artística y en la configuración de un tipo de lenguaje que lo distinga, hay también en este acto de sentarse a escribir una intencionalidad comunicativa específica, una intencionalidad comunicativa que pone el foco en la creación y en la producción autorreferencial. Y en este sentido, y relacionando con todo lo anteriormente dicho, llegamos a la noción de desviación, y la cual nos lleva a preguntarnos cómo es, digamos, un texto cuya producción tiene la intención literaria, qué palabras, qué efectos lo constituyen como para distinguirlo en tal originalidad. Los autores han observado que los textos literarios, digamos, tienen en común un efecto al que se ha denominado recurrencia. Los textos literarios tienen, analizados sistemáticamente, digamos, en términos de un análisis lingüístico, se ha observado en ellos la reiteración voluntaria o involuntaria de unidades sintagmáticas o de vocablos o de construcciones que van recurriendo en el texto, se van presentando alternativamente y hasta con digamos, con un registro estadístico de recurrencia, de repetición, y esa repetición tiene el efecto, digamos, de constitución de o golpe anímico o referencia de ideas que se están desarrollando o mensajes que de modo subliminal van estableciendo la comunicación entre el lector y el texto construido. Nosotros advertimos que la recurrencia, ese efecto de repetición de breves unidades lingüísticas o unidades sintagmáticas, son muy comunes en los poemas, en los juegos de lenguaje, son fácilmente identificables. Así también hay como fórmulas que se repiten y que, digamos, connotan la circunscripción de una determinada intención literaria. Digamos, los recursos con que la narrativa pone en efecto la relación entre texto y sujeto lector son, digamos, reconocidas o resuenan en la memoria de quien es un lector habitual. Un lector habitual distingue con mucha facilidad los itinerarios de un texto narrativo en una novela o en un cuento corto. Hay significancias que van constituyendo la cultura o la competencia lectora literaria de un sujeto. Otra característica es el hecho de que el lenguaje literario es esencialmente connotativo, es decir, los vocablos no remiten a un significado unívoco, no remiten a una sola significación posible. El vocabulario tiene un efecto de sugerencia, tiene un efecto de sentido abierto que convoca en la interioridad del lector una apreciación o una significación que a menudo puede relacionarse con su historia personal, con su identidad, su
identidad más subjetiva, sería como decir que las palabras en el discurso literario suenan a los sujetos de modo distintivo según su historia personal, según su sensibilidad, como hemos dicho. Por eso también se habla, cuando se refiere digamos, al lenguaje literario desde lo connotativo, que el lenguaje literario se distingue por su plurisignificación. Todos estos elementos van constituyendo la noción de que digamos, el mundo creado desde una intención literaria es un mundo propio, es un mundo original, un mundo con una lógica ficcional que es propia y que a menudo se distingue, disrumpe, distrae, contradice, contraviene la lógica del mundo común, la lógica de la realidad exterior. Y si nosotros tuviéramos que entender estas nociones con relación a cómo hablamos, diríamos que nosotros hablamos y nuestro discurso real siempre remite a la realidad que nos circunda, es referencial de ella, lo cual no ocurre en el discurso literario. Los sentidos que circulan y que constituyen el entramado en el discurso literario adquieren su significación en el texto mismo. Por eso decíamos anteriormente que el lenguaje es autorreferencial, vuelve a sí mismo, constituye un mundo que le es propio. Y de allí deviene la importancia que adquiere el significante en la construcción del discurso literario. La selección de la palabra, el acto y a la combinación de la palabra es de alta importancia, es de alta significatividad. No puedo decir lo mismo con cualquier palabra. La especificidad del sentido la otorga la selección y la combinación de la palabra. Por eso esto se hace evidente en la elección de la palabra y en la importancia que el significante adquiere, porque el significante, recordemos que apela no solo a una organización fonética, fonemática, sino también al hecho de que como las palabras están usadas en combinación con otras, hay un rasgo importante ligado al significante, que es que elegidas las palabras adecuadas, logramos efectos que tienen que ver con la musicalidad del discurso, con los simbolismos fónicos, con aliteraciones que están, digamos, registradas y puestas en acto con un efecto determinado. Entonces vamos diciendo que toda la función del lenguaje literario, del discurso literario, digamos, está relacionada con lo que Jacobson definió como función poética. Cuando decimos que el tipo de lenguaje que vuelve sobre sí mismo y convoca la atención sobre sí mismo y se hace objeto de sí mismo, es un lenguaje que está usado en función poética, con función poética. Bueno, hasta aquí algunas notas definitorias del discurso literario, pero como el discurso en general es un instrumento al servicio de la comunicación, también debemos decir que desde lo comunicativo el discurso literario va adquiriendo o, digamos, impregnándose de notas específicas. Si nosotros tomamos la naturaleza, el discurso literario con relación al proceso de comunicación, advertimos que este proceso, analizado en sus componentes, debe ser entendido de modo especial. El emisor, en lo literario, resulta ser una máscara tras la cual una persona real se ha ocultado. ¿A qué nos referimos?
el emisor puede ser confundido por el autor, por la persona del autor que ejerce el relato, puede ser confundido por quien el autor ubica en el relato como el decidor de las cosas que acontecen, y así nosotros vamos a identificar en el discurso literario narrativo especialmente, vamos a identificar el narrador, narradores, formas de ejercicio de la narración, lo cual nos lleva a la idea y a la noción de que la emisión del mensaje en el acto comunicacional literario es también específica, es difusa, es, digamos, inasible. En este sentido, si nosotros tomamos la idea de emisor en relación a la idea del receptor en el circuito comunicacional, en esta acto voluntario de leer, el receptor tampoco es una persona concreta. El receptor es un lector en acto cuando el acto de lectura acontece, pero también es la persona a quien imaginativamente el autor refiere o dirige su obra literaria. El receptor es tan inasible como el emisor, porque el acto de la construcción literaria es un acto, digamos, que se proyecta en el plano de lo ideal, en el plano de lo inasible. El libro se construye, se echa a andar y llega a ser parte de un mundo que ya no es propiedad ni de quien lo escribe ni de quien lo lee. El canal también, en este análisis que estamos haciendo del circuito comunicacional, el canal sufre el mismo problema que el de otras obras de arte. Al ser un producto que puede ser recibido por personas de las más diversas épocas y zonas, sufre problemas de transmisión. El canal sufre problemas de interpretación en la alteración de los textos, en las cortes, en las formas de editar, en las pérdidas, etc. Bueno, en este primer apartado, nosotros hemos intentado abordar algunas cuestiones que nos permitan entender por qué un texto literario es tal. Y al ser nuestro taller un taller de narrativa, nos interesaba poner foco en esto de cuáles son las características de una obra de calidad artística que pudiéramos nosotros llevar a los niños. En este sentido, la tarea del docente es de gran importancia porque es sobre su tarea, su intervención, tiene que ver con el acto de selección de las obras que va a acercar y va a ofrecer a los niños como objetos de lectura y como objetos de cultura, en definitiva. La selección del material bibliográfico que el docente ofrezca a sus niños es de gran significatividad social, y un maestro que seleccione con criterios estéticos adecuados y con criterios educativos adecuados es importante. No puede elegir con sabiduría un docente que no es un lector competente. No se, digamos, en otros términos, para que nosotros podamos distinguir cuando un libro, un objeto de lectura es bello, esto está en estrecha relación con las concepciones de belleza que el sujeto docente tiene, con las intencionalidades que el docente tiene con relación a la formación y a los aportes de su trabajo en la constitución de la identidad de los niños. En este sentido, iba
digamos, la invitación a pensar cómo elegimos lo que vamos a leer con y para los niños. Saber cuándo un cuento es literariamente significado y considerado como bello es importante. El análisis del lenguaje en un cuento infantil es muy importante. Y en este sentido, estas nociones que son propias de mi formación van a permitirme elegir un cuento que tenga una finalidad formativa determinada. Y esto podré llevar a los niños. Grandes preocupaciones han sido trabajadas por los investigadores con relación a la selección bibliográfica que se acerca a nuestra infancia. En Argentina, en los últimos años, críticos literarios y pedagogos han intervenido en estos temas. Nosotros en el aula hemos reproducido algunas nociones de Graciela Montes y otros autores, pero esta vez, para conversar en este encuentro, tomo un segmento de Graciela Montes que dice lo siguiente: todo lo que los grandes hacemos en torno de la literatura infantil, no solo cuando escribimos, sino también cuando la editamos, la recomendamos, la compramos o la soslayamos, tiene que ver no tanto con los chicos como con la idea que nosotros los grandes tenemos de los chicos, con nuestra imagen ideal de la infancia. Y es así. Y en nuestra formación docente, los aportes de las teorías sobre la infancia en los últimos tiempos han contribuido grande y sólidamente a constituir, más que ideas sobre la infancia, creo yo, importantes cuestionamientos e interrogaciones sobre, digamos, con qué tipo de infancia estoy trabajando, cuáles son las necesidades específicas que en este recorte de infancia que atraviesa mi jardín, cuáles son las necesidades a las cuales debe responder la formación que ofrecemos. Y en este mundo de la identidad imaginativa y fantástica de los niños, cuáles son los aportes que la selección bibliográfica que yo escojo puede llevar a los niños. También es de considerar que, y lo debemos hacer sin ninguna inocencia, que el mercado del libro es un mercado comercial, empresarial, que persigue fines que le son propios. Los objetos culturales son productos culturales de venta y de mercancía, de modo que estas cuestiones también intervienen en las decisiones digamos, empresariales de edición, de venta, de asignación de precios y por ende de circulación de los objetos literarios en los espacios de infancia, en los espacios familiares, en los sectores sociales que tienen acceso a los productos culturales, digamos, de venta y de circulación en venta. En otros términos sería decir que preguntarnos cuántas de nuestras familias tienen como una práctica constante la compra de libros, la lectura de libros en familia, cuántas de nuestras familias. Y en esto tendríamos que ver que la escuela en estos últimos tiempos y en sectores que son verdaderamente masivos, la escuela es la única oferta de literatura genuina que puede llegar a los niños. He ahí la importancia trascendental que tiene nuestra selección bibliográfica y el tratamiento que le damos a ella. Bourdieu ya decía cómo se opera la selección, que en el caos indiferenciado e indefinido de las obras producidas e incluso publicadas, discierne las obras dignas de ser amadas y admiradas, conservadas y consagradas.
En una época dada, el cruce de diferentes soportes lingüísticos, conceptuales, afectivos, gobierna las formas de pensar y sentir que troquelan las configuraciones intelectuales específicas. Bourdieu, con su retórica un tanto compleja, lo que nos pone a pensar es, digamos, en este mundo complejo, amplio y difuso y diverso que circula en el mercado, ¿quiénes son los responsables de separar aquello que pueda ser digno de ser amado, admirado, conservado, consagrado? Creemos nosotros que en el espacio del aula el responsable de separar lo que es digno de ser amado, admirado, conservado y consagrado es el maestro. Es el maestro el que debe escoger los cuentos que considera genuinamente bellos, genuinamente significativos por su contenido, genuinamente fructífero en la configuración de una identidad infantil que a menudo está vulnerada o puesta en riesgo. Por eso es importante señalar que no se puede presentar cualquier material para la lectura de los niños. No se puede elegir con superficialidad y de apuro el texto a trabajar en el aula. Nuestra formación nos ha llevado a entender que la infancia, antes que un hecho, es una representación, en el sentido de que sabemos nosotros que por mucho tiempo se tradujo y se trasladó una noción de infancia ideal, conveniente a nuestra tranquilidad de conciencia, cuando en realidad las situaciones sociales de alta complejidad nos llevan a entender que hay tantas infancias como sectores sociales convergen en nuestro mundo contemporáneo. Hay infancias protegidas, hay infancias en vulnerabilidad, hay infancias con un capital cultural muy significado socialmente y hay infancias con capitales culturales sólidos, importantes, pero que no son significados en los, digamos, hasta en los discursos y producciones educativas. ¿Quién es el niño con el que trabajamos? ¿Qué, digamos, aportes sociales, históricos, étnicos, grupales traen al aula y cuánto podemos resignificar estos aportes a la luz de una intervención docente responsable y liberadora? Es la cuestión. Si la literatura, el ejercicio de la lectura, provee un espacio de encuentro con los otros, con sus propios compañeros y con el docente, en el que algunas muy buenas ideas sean puestas en vista, algunas muy buenas imágenes reconcilien al niño con su historia familiar o con sus dolores tempranos de infancia y le permitan abrir la imaginación a un mundo restaurador, a un espacio en donde él pueda encontrarse a sí mismo y ser una persona de bien, es muy importante. Es muy importante que el docente tenga en vista estas cuestiones a la hora de elegir un texto a trabajar con los chicos. Entonces, es doblemente actual la necesidad de una vigilancia crítica del campo cultural en el que se produce, dado el dinamismo del género y de las representaciones de la infancia, y en consecuencia de un aparato reflexivo que invite a la construcción de un canon infantil que se sostenga, preserve, enriquezca y difunda. Decimos técnicamente lo que acabamos de desarrollar con este párrafo. Sostenemos que la vigilancia crítica del corpus literario que se acerca a los niños debe ejercerla en el aula el docente. Por eso, en esto adquiere sentido nuestras interrogaciones planteadas en el foro. Cuando decimos que nuestro mundo parece cada vez más global y más desigual al mismo tiempo. Y sin embargo, los niños que viven en los márgenes del sistema social
necesitan la palabra y las historias para sobrevivir. Los niños que viven instalados en la mayor pasividad consumista precisan de las palabras y de las historias para rescatarse. Alguien debe continuar diciendo qué palabras, qué historias pueden ejercer mejor esa misión y cómo podemos ofrecérselas a la infancia. Estas palabras de Colomer, que se producen en el año 2002 y que son puestas a lectura en el foro, estimo que son centrales a la hora de reflexionar las ideas que les ofrecemos. No solo una formación técnica de reconocimiento de lo que son las notas distintivas del discurso literario, a las que apelamos no como una formación, como un propósito de formación vacía, sino un propósito de identificación de lo que es un buen libro por su característica más notable, que es la configuración del lenguaje, sabiendo, como hemos dicho, que el lenguaje no está desprovisto de sentido, y vamos a elegir los sentidos que son sustanciales a los niños que tenemos en el aula, a los niños que están desprovistos y aquellos que están inmersos en una cultura consumista que, amén de proveer de objetos materiales, no inscribe en ellos la búsqueda de sentidos que sean sustanciales en la vida. Entonces, hay riesgos que no solo tienen que, en la infancia, que no solo tienen que ver con las pobrezas materiales, sino también, como nosotros como docentes sabemos, con pobrezas simbólicas, pobrezas afectivas, orfandades de diferente orden en la vida, que a lo mejor en la escuela pueden ser, restauradas. Entendemos que la literatura es un espacio de goce, es un espacio de encuentro del sujeto consigo mismo, así que nuestras intervenciones docentes deben estar puestas en este sentido, en iluminar, en indagar, en ofrecer como un escenario de búsqueda para los niños, para los chiquitos, cuando leamos un cuento, un juego de lenguaje, una copla, una adivinanza, un ejercicio de conocer el goce en la palabra escrita. Mucho nos queda por andar, mucho nos queda por decir. Espero yo encontrarlas en el foro, en un momento en el que, aunque digamos poco, en términos de número de palabras o número de renglones, lo poco que digamos exprese nuestra lectura y nuestra reflexión sobre lo leído. Espero yo una producción de foro que sea significativa. Voy a señalar, como lo he señalado en el primer foro, que la reiteración de las ideas no hace a un espacio de construcción de conocimientos. Tratemos de leer las intervenciones previas de las compañeras y dotarlas a esas intervenciones de otros sentidos posibles en la luz de los aportes que en el material que está impreso en el aula se dan. Las lecturas son ricas, pueden orientarlos más técnicamente, tienen libertad para reproducir pequeños segmentos y comentarlos, tienen posibilidad y oportunidad de traer otros recortes teóricos que pudieran tener de su formación y comentarlos. La idea es que entre todos construyamos el conocimiento sobre la infancia y el goce literario. Bueno, ha sido un gusto hasta el momento compartir con ustedes este encuentro, y creo que de ser necesario podemos ofrecer otra instancia de video, depende de las dudas y consultas que ustedes planteen en el foro, o una instancia de chat en donde podamos intercambiar ideas o preguntas. Así que bueno, hasta pronto entonces y muchas gracias.